Bueno, yo digo que la soberanía de Dios está en todas las Biblias. Todo lo que ocurrió desde el Génesis al Apocalipsis es bajo la soberanía de Dios. Por lo tanto, en el análisis de estos versos, puedo escribir que la soberanía de Dios reveló de antemano el complot para matar a Jesús y la última cena. Aquí se narran estas dos cosas. Se narra el complot para matar a Jesús y la última cena en estos 23 versículos. Pero para hablar de soberanía de Dios tenemos que definir qué es soberanía de Dios. Entonces, soberanía de Dios es el control total sobre las cosas pasadas, presentes y futuras. ¿Estamos claros, verdad? Es el concepto más sencillo que podemos aprender. Control de Dios sobre las cosas que pasaron, control de Dios sobre las cosas presentes y control de Dios sobre las cosas futuras. Aquí es donde está, se diría el meollo del asunto, ¿no? Porque podemos entender que el control de Dios sobre el pasado es fácil porque ya pasó. Podemos entender que el control de Dios sobre el presente está pasando. Pero aceptar el control de Dios sobre las cosas que no han pasado todavía, que son del futuro, y decir a los oyentes, Dios tiene el control de lo que aún no ha pasado, del futuro. Nuestra mente es tan finita, nuestra mente es tan limitada, que a las personas les cuesta entender que Dios tiene el control de lo que va a pasar mañana. Y en ocasiones a los mismos evangélicos les cuesta aceptar y creer que Dios tiene el control de lo que va a pasar desde hoy hasta que Cristo venga. Por eso Dios es soberano. Yo creo que estarían de acuerdo conmigo si decimos que el único soberano que existe se llama Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay más soberano. El único soberano es Jesucristo. Porque si existe otro soberano, esa persona, ese humano, debe tener el control de lo que sucedió en el pasado, de lo que sucede en el presente y aún de lo que no ha pasado todavía. Y el único que tiene ese control de todas las cosas se llama nuestro Señor Jesucristo. La soberanía de Jesús en este texto está presente en el control de su propia entrega y crucifixión. Es lo que vamos a narrar. ¿Saben que es maravilloso entender que Jesucristo tuvo el control de la entrega del mismo y de su crucifixión? Si Jesucristo relató cómo iba a ser su entrega y relató cómo iba a ser su crucifixión. Por eso es soberano. Antes de que pasara, Cristo sabía quién lo iba a entregar, cómo iban a suceder los acontecimientos. Y Cristo estaba claro totalmente cómo iba a ser su crucifixión. Estaba escrito eso de antemano en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban escritas todas esas cosas. Cristo sabía todo. En este texto son 23 versículos. Le pedimos a Dios que nos ayude a narrarlos todos. Vamos a ver unos textos que están en la Biblia que nos hablan del control de Dios sobre su propia entrega y crucifixión, y que Dios había ordenado de antemano los mínimos detalles de su muerte. Los mínimos detalles de la muerte de Jesús, Él los había narrado. Vemos en la Biblia, en Mateo
26:54 dice: se cumplirían las escrituras que dicen que así ha de suceder. Sobre la muerte de Cristo. Se cumplirían las escrituras que dicen que así ha de suceder. En el libro de Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis crucificándole. Lucas, en el libro de Hechos, narra cómo bajo el determinado conocimiento de Dios se prendió a Cristo, se llevó preso y fue crucificado. Dios guió cómo iba a suceder esto. En Hechos 4, 27 y 28 dice: todos se unieron contra su santo Hijo de Dios, a quien ungisteis para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Estos 3 versos quise anotar de otros textos donde habla de que bajo el determinado consejo de Dios, la entrega y la muerte de Cristo habían sido determinadas por el mismo Dios, y el mismo Cristo tenía control de los momentos exactos como iban a ir sucediendo. Entonces entramos al texto. El versículo 1 al 6, me siguen en sus Biblias, por favor. Lucas 22, del 1 al 6. Vemos la soberanía de Dios revelando y controlando la conspiración en contra de Jesús. Así lo relata el texto en los 6 versículos. Si a veces pensamos de que el personaje de este texto, que fue Judas, que entregó a Jesús, decimos: Judas se la comió. Judas planificó esto con los sacerdotes, la entrega, y Judas lo determinó bajo los guardias del templo, y ellos lo planificaron entregar a Jesús. Pero esta participación de estos personajes, vamos a ver en el texto de que Dios soberano tuvo el control de estos acontecimientos que fueron sucediendo. Leemos el verso 1. Estaban cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Verdad? Se llama la Pascua. Versículo 1, fiesta de los panes sin levadura. ¿Saben ustedes que esta fiesta de los panes sin levadura y la Pascua eran una revelación de la muerte de Cristo? Si la Pascua nos estaba revelando, era una fiesta en el Antiguo Testamento y nos estaba revelando lo que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua se reveló la muerte de Cristo. Duraba un solo día la Pascua. La Pascua se hacía los días 14 de Nisan. Nisan era el calendario hebreo. 14 de Nisan. Para nosotros identificar en nuestro calendario el 14 de Nisan, lo ubicamos entre lo que es marzo y abril. Exactamente el 14 de Nisan, Jesucristo vivió la pasión. Entonces, ¿por qué decimos marzo y abril? Porque en el calendario nuestro varía mucho esa fecha. No sé si ustedes se dan cuenta de eso, que a veces Semana Santa toca en marzo, a veces toca en abril, a veces toca a mediados. Varía mucho en la fecha entre lo que es marzo y abril, Semana Santa, porque para el calendario cuadra la fecha, porque para llegar a una exactitud al calendario hebreo no se logra, porque es diferente al calendario hebreo. En el calendario hebreo es el 14 de Nisan, y luego los 7 días siguientes se hacía lo que era la fiesta de los panes sin levadura. El texto dice: y estaban cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los judíos
llamaban estas dos cosas una sola fiesta. O lo llamaban fiesta de panes sin levadura o lo llamaban Pascua. Cualquiera de los dos, porque era una sola fiesta fusionada en sí. El 14 de Nisan era la Pascua. Y después del 14, desde lo que es el 14 al 21, 7 días más, comían panes sin levadura. Eso fue ordenado por Dios. Más adelante lo voy a explicar. Fue ordenado por Dios al pueblo de Israel sacrificar un cordero y luego comer panes sin levadura. Vamos a ver que también metían allí lo que era hierbas amargas. Comían hierbas amargas, panes sin levadura y sacrificaban lo que era un cordero. Entonces dice el verso 1 que en esta fiesta que está aquí, dice que Judas determinó entregar a Jesús. Leemos ahora el versículo 2 en adelante. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y dice el 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y buscaban la oportunidad, ¿verdad? Para entregar a Jesús. Y se alegraron, convinieron darle dinero. Aquí dice dinero, ¿no? Vamos a ver en los textos paralelos de cuánto, que fueron 30 monedas de plata. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. En esta primera parte, después de lo que se llamó el preámbulo, que es el versículo 1, que narra cuál fue el tiempo exacto, que era la Pascua en la fiesta de los panes sin levadura, allí entonces acordaron entregar a Jesús. El versículo 1 me faltó decirles, dice, y estaba cerca. ¿Lo ven allí conmigo? Estaba cerca porque faltaban 2 días. Faltaban 2 días y dice estaba cerca. En otra parte lo menciona y dice faltando 2 días. Entonces estaba cerca esta fiesta y faltando 2 días. Entonces dice la Biblia que Satanás entró en Judas. Entró en Judas. Entonces la traición y la muerte de Cristo fue según el plan de Dios y no según los hombres. Pero el texto dice que ellos fueron los que se reunieron. Dice que entró Satanás en Judas. Judas fue y se juntó con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia y planificaron todo, pero no fue así. Si Dios en su soberanía, Dios tenía el plan y no los hombres de lo que era el tema de la muerte de Cristo. Recuerden que en estos 6 versículos se ve algo que es la alianza de los líderes religiosos con la oposición satánica. Sí, en este texto, Satanás se une a los hombres para conspirar y dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden algo importante. Dios, Jesús conocía el pasado, presente y futuro. Pero Satanás no conoce el futuro. Satanás conoce el pasado porque ya pasó. Y conoce las cosas hasta el punto que estamos viviendo hoy. Pero lo que va a pasar después, Satanás no lo sabe porque Satanás no es omnisciente. Satanás no sabe las cosas. Satanás se unió a ellos para matar a Jesús pensando que iban a tener un gran éxito matando a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la profecía de la muerte de Cristo ya se sabía. Ustedes lo han leído allá en Isaías 53. ¿Lo han leído? Isaías 53, saliéndonos del texto y mencionando estos textos de apoyos que nos revelan la muerte de Cristo como plan de Dios. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero
y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Verdad? Vemos este texto en Isaías 53, verso 7. Vemos en Mateo 26, 2 que dice: y el Hijo del Hombre será entregado dentro de 2 días. Aquí está el texto, ¿verdad? Que les dije que es paralelo a este. Dentro de 2 días para ser crucificado. Y Lucas 9:22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y será desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Vean que esto en el libro de Lucas, capítulo 9, anterior, 22, Cristo lo estaba anunciando. Cristo lo anunció, Lucas lo escribió, de que Jesús mismo antes había dicho que era necesario que padecer, que era necesario morir y que era necesario resucitar al tercer día. En 3 ocasiones lo mencionó, lo repitió a sus discípulos. Entonces Dios tuvo el control de su propia muerte. En el versículo 3 dice que Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía a los 12 apóstoles. Así lo dice el versículo 3. Satán entró. Recuerden que Satanás como nombre propio, Satanás no está el nombre propio en la Biblia. Satanás se deriva de lo que es Satán, que su significado es el adversario. Dice que el adversario entró en Judas y dice que Judas permitió que Satanás guiara su corazón en lo que él había decidido. ¿Me captan esto, verdad? Así que algunos pueden pensar de que Judas era inocente, de que Judas es salvo. Algunos han predicado que Judas fue salvo porque él no tenía culpa. Ya eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y de que todas las cosas iban a ir pasando así. Solo que el instrumento que participó en la historia, en la entrega de Jesús, fue Judas. Entonces, como eso ya estaba planificado por Jesús, Judas como tal participó, pero Judas en realidad, Jesús tuvo misericordia de Judas y Judas se salvó. No, eso no es así. Vemos que ya Judas había decidido en su corazón traicionar a Jesús en su corazón. Simplemente Satanás se aprovechó de ese momento. Recuerden que Satanás no tiene nada que ver en nosotros. Así dice la Biblia, ¿no? Satanás no tiene nada que ver en nosotros. Nada tiene que ver en mí, nada tiene que ver en ustedes. Pero ¿qué pasa con Satanás cuando entra en la vida o perturba la vida de un cristiano? Satanás sí puede perturbar la vida de un cristiano cuando el cristiano le da lugar. Somos nosotros los que le damos lugar al diablo cuando con nuestras acciones y hechos pecaminosos le damos lugar al diablo para que haga en nosotros. ¿No dice allá Pablo en Efesios: no deis lugar al diablo? Porque el que da lugar es uno. Entonces Judas dio lugar. Judas dio lugar. Entonces existe esa posibilidad. En Juan 13:27, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: ¿lo que vas a hacer? ¿Lo que vas a hacer qué? ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a entregar? Ahí lo está diciendo en los textos de Juan. Le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vean, Judas no se sometía a Cristo. Si Judas estaba entre los judíos rebeldes, entre los judíos revolucionarios. Si Judas no se sometía. ¿Saben ustedes que los Iscariotes, por eso llama, aquí colocó el apellido Judas? ¿Qué dice Judas? El llamado Iscariote. Si Judas pertenecía a un grupo de los Iscariotes, en el tiempo de Jesús, los Iscariotes eran un grupo rebelde. Los Iscariotes eran un grupo de sicarios, vamos a decirlo como llamándolos hoy. Los Iscariotes eran un grupo de personas que estaban allí en el gobierno y ellos querían hacer guerra al gobierno romano, y ellos propiciaban muertes y ellos mataban gentes. Entonces los Iscariotes eran personas malas en ese tiempo, donde entra Judas, el Iscariote, un sicario.
cuando Judas ve a Jesús, Judas ve la oportunidad de decir, este es el hombre, este es el líder con el que vamos a enfrentar al gobierno y lo vamos a vencer, porque con este líder sí vamos a atacar a los romanos y los vamos a vencer. Es decir, en la connotación de Judas, en la forma de pensar de Judas, era guerra, enfrentamiento, pelea contra los romanos. Cuando Jesús comenzó a decir, es necesario que padezca y me muera, es necesario que padezca y me muera, es necesario que padezca y me muera, Judas se decepcionó como tal. Y Judas entonces dice, no es el hombre que yo pensé que iba a enfrentar a los romanos. Entonces vio la oportunidad ahora Judas de ganar dinero entregando a Jesús. Recuerden que Judas era el tesorero. Recuerden que Judas estaba robando del tesoro de los apóstoles. Judas amaba el dinero. Entonces Judas vio esa oportunidad y dijo, bueno, ya como no va a pelear con los romanos, ya como no es lo que yo pensaba, entonces buscó a los principales sacerdotes, a los guardias principales y acordó con ellos, yo se los entrego, pues, yo se los voy a entregar. Y acordaron darle dinero y ellos se alegraron porque uno de los que andaba con él, dice el texto que era uno de los 12, ¿correcto? Era uno de los 12 que andaba con él. Y dice en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, los guardé. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. El hijo de perdición estaba establecido que se iba a perder no por culpa de Satanás, sino por culpa de su propia ambición, por culpa de su propio pecado. Por eso se le llama el hijo de perdición. Y Jesús dice, los que me diste no perdí a ninguno. Si los que son del Señor no se pierde ninguno. Los que han nacido en Jesús no se pierde ninguno. Los elegidos no se pierde ninguno, porque son elegidos. Pero Judas como tal no era elegido. ¿Por qué Judas no era elegido? Porque Judas nunca nació de nuevo. Porque Judas nunca reconoció a Cristo como su Señor, como los demás apóstoles. Los principales sacerdotes convinieron darle dinero. Y dice el texto que, en otros textos dice que fueron 30 piezas de plata. Zacarías 11, versículo 12 lo profetiza. Y dice, si parece bien, danme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Allá en Juan 6:70 hace referencia, ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes y uno de vosotros es el diablo? Recuerden, los apóstoles fueron escogidos, pero Judas no fue escogido. Judas no nació. Judas se involucra entre ellos como una oportunidad de él ganar dinero, de él lograr sus planes personales como tal. Entonces, versículos del 1 al 6, encontramos que la soberanía de Dios reveló y controló la conspiración contra Jesús. El mismo Jesús estaba guiando todas las cosas. Las menciona en los evangelios, en el Nuevo Testamento, y las menciona en el Antiguo Testamento. En pasajes paralelos nos muestra que Jesús sabía que tenía que padecer, Jesús sabía que tenía que morir, Jesús sabía que tenía que resucitar, y se los estaba diciendo a los discípulos antes de que sucediera. Jesús se lo venía diciendo a los discípulos, solo que los discípulos andaban en las nubes, los discípulos no sabían discernir, los discípulos no entendían y decían, ¿qué será lo que quiere decir esto? Después que Jesús muere y resucita, es que ellos dicen, ay, esto es lo que Él nos venía diciendo cuando estaba vivo, que tenía que padecer y que tenía que resucitar al tercer día. Lo entendieron después que resucitó, pero antes los mismos discípulos no entendían nada de lo que Jesús les decía. Ok, terminamos esta sección del 1 al 6. Fue revelado la conspiración y muerte de Jesús. Entramos al versículo 7 al 13, donde vemos la soberanía de Dios en lo que es la preparación de
Hoy llamamos cena del Señor. Pero en este caso, la última cena era la Pascua. O sea, la última Pascua que Jesús celebró con sus discípulos fue esta. Aquí cambia lo que es la intención del significado de Pascua. Aquí Jesús cambia lo que es la Pascua a lo que conocemos hoy como la cena del Señor. Ya explico la diferencia de lo que es la Pascua y lo que es la cena del Señor. ¿Qué era un cordero de Pascua? Vamos a ver qué dice Éxodo 3, 12, del 3 al 13. No lo busquen, yo se los explico aquí resumidos para que no leamos todo eso, ¿verdad? Dice, el cordero pascual. Un cordero pascual era sacrificado por cada familia de Israel una vez al año. Desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, una vez al año. ¿En qué fecha? El 14 de Nisan, marzo, abril. Lo que hoy nos cae en el calendario por allí, lo que nos cae como Semana Santa, tradicionalmente conocido así. Y dice que ellos mataban un cordero y por familia se comían un cordero. Se reúnen en la casa y sacrifican un cordero y lo asan. Se lo comen asado. Se comen ese cordero asado el día de Pascua, el 14 de Nisan. Pero después de comerse el cordero asado, 7 días van a comer panes sin levadura. Y van a comer hierbas amargas. Hierbas amargas es lo que mandan a comer para las personas que tienen problemas de azúcar. Eso lo he aprendido, ¿no? Que los que tienen problemas de azúcar comen hierbas amargas, cosas amargas, y el azúcar le baja, ¿verdad? Entonces, hierbas amargas por 7 días. Entonces, vemos que esto lo hacía el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó el momento de Cristo. Y la última Pascua la celebró nuestro Señor Jesucristo aquí en Lucas capítulo 22, y en los otros evangelios lo muestran. Jesús ya no hizo más Pascua. Aquí dice, volveré otra vez a tomar la cena con ustedes allá en el reino de mi Padre. Pero después queda instituida como tal, ya no el término de Pascua, sino cena del Señor. Vamos a ver por qué cambia de Pascua y por qué cambia a cena del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es Pascua y lo que es cena del Señor? Entonces, ellos sacrificaban este cordero, se lo comían allí en Egipto todos. ¿Por qué los panes sin levadura? ¿Saben que cuando usted le echa la levadura a los panes, el pan tiene que esperar, lo que hacen pan, ¿no? Tiene que esperar por un lapso de unos minutos, cierto tiempo que el pan, y después, bueno, tienen que esperar, meterlo en el horno y algo así, y después sacarlo. Eso es un proceso. Dios le dice a ellos, no hay chance de echarle, de ponerle levadura. Cómanse el pan sin levadura porque en cualquier momento van a salir de aquí de Egipto. En cualquier momento salen de Egipto. Y se comen sus hierbas amargas. Estén listos. Les dijo que estuviesen esos días vestidos, que estuvieran preparados. Si no podían andar así como en ropa de dormir, en dormilona o en bata. No, tienen que estar todos preparados día y noche con todas las cosas. Cuando yo les diga salimos, partida, sale el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, esta fiesta se hizo en el Antiguo Testamento. Un cordero sustituto, los panes sin levadura y la libertad de Israel de Egipto, que la cual hoy representa a Cristo. El cordero que se sacrificaba el 14 de Nisan, ese cordero que se lo comían asado, lo disfrutaban. Un cordero asado era disfrutar, era comer carne asada de cordero. Y al comer carne asada de cordero, ese era un gozo muy grande. Después les decía, ya disfrutaron, ¿verdad? Disfrutaron ese cordero. Ahora van a comer panes sin levadura, hierbas amargas, y esperen hasta que yo les diga salida. Entonces vemos que esto era el cordero pascual. En Juan 1:29 dice, el texto bíblico, dice la Biblia, he aquí el cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué dice Juan el Bautista? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estamos viendo el cambio, la transición. El cordero pascual no quitaba el pecado. El cordero pascual tenían que sacrificarlo todos los años, porque el cordero pascual lo que hacía era cubrir.
Cubría el pecado. El otro año, cubrir otra vez. Todos los pecados que hacían en el año quedaba cubierto el 14 de Nisan de cada año. Pero cuando viene Cristo, ya Cristo no cubre, sino que Cristo con su muerte, Cristo con su resurrección, Cristo con su sangre, ahora nos quita el pecado y no se acuerda más de nuestras rebeliones, porque en Cristo somos limpios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, el símbolo de Cordero Pascual, ¿verdad? Es Jesús lo que refleja ya Éxodo 12, 5 al 58. Vean que el cordero tenía que ser sin defecto. Sin defecto, un macho de 1 año. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes de Nisan. Lo buscaban, lo tenían guardado hasta ese día. Lo matarán, ¿verdad? Dice, inmolarán toda la congregación y el pueblo de Israel. Y dice, entre las 2 de la tarde. Si da el horario, exactamente el tiempo cuando el mismo Jesús fue crucificado. ¿Saben ustedes que cuando Cristo murió por cada uno de nosotros, paralelamente los judíos estaba cada quien en su casa comiendo, habían comido el cordero asado? Los judíos como tal, los sumos sacerdotes, estaban en el templo haciendo los ritos de Moisés. Y por otro lado, Cristo estaba siendo preparado para morir por cada uno de nosotros. Paralelo. Por eso es que vemos que ellos, aún el día de hoy, los judíos siguen haciendo la Pascua. Y algunos evangélicos dicen que hay que hacer la Pascua. Y hablan de la Pascua y la Pascua. No, ya la Pascua muere cuando viene Cristo y muere Cristo y resucita. Ya la Pascua cesa. Ahora para nosotros es la cena del Señor. Ahora no hacemos las cosas en memoria de recordar a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto por la mano poderosa de Dios con la Pascua. Ahora Jesús aquí lo recita. Recuerden que Jesús ya venía celebrando Pascua con sus discípulos. ¿Cuánto tiempo más o menos calculamos que Jesús había dado desde que empezó su ministerio? Habían dado con ellos. Supongamos que 2 años. Sería este un 3er año. Pero antes Jesús, cuando niño, cuando joven, iba al templo con su mamá y con su papá. Iban a celebrar la Pascua todos los años. Jesús estaba claro, todos estaban claros que era la Pascua, que se hacía en la fiesta de la Pascua. Y cada año Jesús, esos 2 años anteriores, Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Pero es aquí el último año cuando Jesús relata y exclama y dice, ahora van a comer pan y ahora van a tomar vino en memoria de mí. Los 2 años anteriores lo hizo en memoria de, recordaran cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, recordando esa libertad. Pero el último día, la última Pascua, cuando ya Jesús iba a morir, iba a resucitar, cambió la enseñanza. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y le dice ahora no van a hacer Pascua recordando a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora van a tomar cena del Señor recordando esto de que en memoria de mí, porque ahora yo voy a morir por ustedes. Voy a ser sacrificado por ustedes para darles la libertad de sus pecados y de la muerte. Cambia de Pascua a cena del Señor. Entonces vemos esta simbología. En 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levaduras como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Pablo en Corintios le dice a la iglesia, ahora Cristo es nuestra Pascua. Ya no sacrificamos corderos todos los años. Ahora hemos sacrificado un solo cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llamó nuestro Señor Jesucristo allá en el pasado en la cruz del Calvario. Ya Cristo no tiene que morir todos los años. Ya Cristo murió una sola vez y para siempre. Entonces, esta preparación la vamos a ver exactamente en el versículo 8. Porque recuerden que vamos a preparar la cena. Vamos a preparar la cena. Por lo menos cuando vamos a preparar la cena, las diaconisas, yo a veces le digo a hermana Damaris, compre las galletas. Damaris, compre la uva. Y las diaconisas preparen los recipientes. Vean si están sucios, si están limpios.
enjuáguenlos, lávenlos, acomódenlos. Ellos preparan lo que es la cena del Señor. La preparación de la Pascua con sus discípulos, Jesús la preparó de antemano porque ya él la sabía. Entonces, leemos en el versículo 8 y 9. Jesús, ¿a quién mandó Jesús a preparar la cena, la Pascua? ¿A quién? ¿Qué nombres están allí? Para ver si me están siguiendo en la Biblia. ¿Qué nombres están allí? Pedro y Juan. Pedro y Juan, lo que dicen el discípulo amado y el discípulo jocoso, alegre, salido, vamos a decirlo así, no quería decirlo, ¿verdad? Pedro y Juan los manda a preparar, dice el 8 y el 9. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndole, y prepáranos la Pascua para ir, para que la comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Le hicieron la pregunta, ¿dónde quieres? Parece ser que el mismo Jesús siempre determinaba el lugar donde se iba a comer. Y les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta su casa, donde entrare, y le van a decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde es el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparen allí. Jesús tenía el control de esto. Estaba leyendo los comentaristas de algunos líderes, donde ellos dicen que si habían celebrado una Pascua el año pasado y si habían hecho una Pascua el año anterior, la costumbre judía era que todo el mundo en su casa celebraba la Pascua. Pero sucedía que habían judíos que estaban en el extranjero y la Pascua se tenía que realizar era en Jerusalén. Entonces todos los que estaban fuera venían a Jerusalén y no había lugar para celebrar la cena o la Pascua en las casas. ¿Qué hacían? La gente, a manera de lucro, comenzaron a alquilar aposentos altos. Vean que todo en la vida siempre ha existido. Es como cuando usted va para la playa y consigue gente alquilando chozas, ¿verdad? Alquilando chozas porque la gente que va no es de ahí. Entonces vamos a tener chozas alquiladas, habitaciones para alquilarle a la gente que viene de afuera. Entonces, así mismo, los judíos vinieron y prendieron el bombillo. Vamos a construir habitaciones, aposentos altos para que la gente que venga de afuera le alquilamos los locales para que ellos, los judíos, celebremos la Pascua. Así pasó, venía gente de afuera. Jesús todos los años buscaba lugar. Todos los años buscaba un lugar. Los comentaristas dicen que quizás ya Jesús conocía a las personas que alquilaban los lugares y quizás Jesús ya había dialogado con uno de ellos para que le alquilara el aposento alto. Pero algo que aquí sí manifiesta el discernimiento del Señor, el discernimiento de Jesús, es que Jesús, en el momento donde estaba, no sabía qué estaba haciendo en ese momento la persona que iba a ir a donde estaba el aposento alto. Y entonces Jesús sí es algo de discernimiento de espíritu, sí es algo de omnisciencia. Jesús dijo, bueno, se van a conseguir allá en la entrada de la Pascua, ustedes se van a conseguir un hombre que lleva un cántaro lleno de agua. Y a ese lo van a seguir. Y a la casa que él llegue, se van a entrevistar allí. Y le van a decir, por aquí nos mandó el maestro. Y entonces, bueno, él les va a decir, ahí está, el aposento alto, acordado con el maestro. Entonces, vemos que Jesús preparó el lugar de la Pascua. Pero algo más interesante aún. ¿Saben ustedes quiénes cargaban los cántaros? ¿Quiénes cargaban los cántaros en el pueblo judío? ¿Quiénes salían a buscar agua? ¿Ah? Las mujeres. Quien buscaba agua en cántaro eran las mujeres. Iba a ser raro ver a un hombre cargando un cántaro. El poder de Dios movió a un hombre. Imagínense ustedes ese hombre en la calle con un cántaro y todas las mujeres curioseando y diciendo, ajá, ¿verdad? Porque hombre no cargaba cántaro. Macho que se respeta no carga cántaro. Pero el Espíritu Santo mueve a un hombre, carga un cántaro y sale. Y cuando los discípulos llegan, se les hizo difícil cumplir la orden de Jesús de ver a un hombre. Quizás ellos dirían,
No dice el texto que le preguntaron, pero dirían ellos, ¿qué le pasa al maestro? ¿Cómo nos va a mandar a buscar un hombre con cántaro si en Jerusalén quien carga cántaros son las mujeres? Pero ellos obedecieron y fueron y consiguieron a este hombre. Entonces vemos aquí la soberanía de Dios preparando lo que es la última Pascua con sus discípulos. Y dice que los manda a ubicar el lugar para comer la Pascua. Y dice el texto que ellos siguieron las instrucciones para preparar la Pascua en ese aposento alto. Alquilaban lugares porque era por familia y cada quien en su familia tenía que celebrar la Pascua y familias venían de afuera. Dice el historiador Josefo, después de los apóstoles, él dice que probablemente en ese lapso en Jerusalén habían 4 millones de personas en Jerusalén en este tiempo de la Pascua, porque venía gente de afuera a celebrar la Pascua. ¿Por qué Jesús escogió la Pascua? ¿Por qué Jesús no escogió el tabernáculo? La fiesta de tabernáculo. ¿Por qué escoge la Pascua? Porque la Pascua hacía alusión al sacrificio de un cordero de un año, un cordero puro, un cordero que fuese virgen, un cordero que fuese sano, que no tuviese enfermedades. Entonces ese cordero es transformado ahora en nuestro Señor Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Entonces ya la Pascua era preparada. Llegó Jesús a la casa y entramos al versículo 14 al 20 y vemos que Dios reveló y controló la ejecución de la Pascua también. Y aquí vamos a ver del versículo 14 al 20, del 14 al 20 vamos a ver la ejecución, que son instrucciones. Aquí vemos la revelación del significado de la cena del Señor cuando es transformado, ya no es Pascua, sino ahora es cena del Señor. Ya no es recordar a Moisés y la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora van a hacerlo en memoria de mí. Ahora van a recordar que yo he muerto en la cruz del Calvario, que he resucitado al tercer día y que les doy vida eterna y que quito y perdono sus pecados. Ahora la cena del Señor es para recordar a Cristo, no a Moisés. Por eso es que los judíos tuvieron trifulcas con los discípulos y con Jesús, porque ellos decían, pero ¿por qué tus discípulos no adoran a Moisés, no siguen a Moisés? Porque están siguiendo a Jesús. Y hubo esa diferencia entre cada uno de ellos. Leemos versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que, si él los había dicho, lo vuelve a decir, antes de que muera. Jesús dice que él anhelaba esta Pascua, deseaba esta Pascua. ¿Por qué no deseó la anterior, que la celebraron el 14 de Nisan el año anterior? O el que pasó antes, el 14 de Nisan, ¿por qué no dijo eso antes? Lo dijo en la última Pascua. Jesús dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Hasta que cumpla de nuevo, coman la Pascua con ustedes en el reino de los cielos. La Pascua recordando no la libertad de Egipto, la Pascua recordando lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. O sea que cuando Cristo venga, que estemos en el cielo, vamos a tomar la cena del Señor, porque siempre nosotros vamos a estar recordando lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a ser transformados, vamos a ser perfectos hijos de Dios, cuerpos perfectos. Pero eso nunca se nos va a olvidar, que Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Eso no se nos va a olvidar. Ahí cae toda teoría que dicen que al cristiano, después que se ha transformado, se le borra toda la mente y se le olvida todo, ¿no? Vamos a recordar el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, ese era el deseo. Pero encontramos en el versículo 17, vamos a ver una conchita aquí que es interesante, que me gustó, una revelación, ¿verdad? O una iluminación del texto. Es que cuando hubo tomado la copa,
¿Qué dio? Gracias. Y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. ¿Verdad? Esto es en el versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dice, la repartió. Pero os digo que no beberé de nuevo más, lo vuelvo a repetir. Os digo que no beberé más de este fruto de la de vid hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Hasta que venga el reino de mi Padre. Y después dice el 19. Y tomó el pan y dio gracias. Y partió y dio y diciendo, esto es el cuerpo que por vosotros es dado. Hace esto. Aquí cambia la cosa. Herejía. Dirían los religiosos del tiempo, dirían los sectarios del tiempo, este hombre es un hereje. Porque la Pascua se hacía en memoria de Moisés y la libertad de la cautividad egipcia. Y ahora este hombre habló y cambió y dijo, ahora lo hacen en memoria de mí. Dirían todos los religiosos del tiempo, herejía. Jesús cambia la Pascua a cena del Señor. Y después de haber cenado, tomó la copa. ¿Qué curiosidad extraemos de este texto que usted había leído muchas veces? Cuando yo les dé la cena del Señor, ¿qué les doy primero? Primero la galleta y después el vino. Así era la Pascua. Y aquí, primero la galleta y después el vino. Pero entonces tomó vino 2 veces. Estos apóstoles unos borrachos ayer. Vamos a leer otra vez. No sé, yo tengo curiosidad. Vamos a leer otra vez. Y dice el 17. Y dice, y tomando la copa dio gracias y dijo, toma esto y repartiré entre vosotros. Tomen. Vino puro. ¿Verdad? Vino puro. Después dice que tomó el pan, el versículo 19, ¿no? Y después dice el 20, de igual manera, después de cenar, tomó la copa. ¿Qué pasó aquí? No, y eso lo hemos leído muchas veces, o se había leído muchas veces, y no nos habíamos dado cuenta, o no se habían dado cuenta, que en este texto tan extraño, Jesús le dio a los discípulos vino 2 veces. Le dio primero, comieron, y después le volvió a dar vino. Para digerir, dice por ahí. Para digerir, dicen. Vean, Lucas menciona 2 copas. ¿Verdad? En la Pascua se tomaban 4 copas de vino. ¿Verdad? Esta copa, la primera, era por la gratitud del esclavo. El texto inicia dando gracias. El esclavo daba gratitud. Es la primera copa. Había una gratitud. Se le llamaba la copa de la esclavitud para recordar que el pueblo fue esclavo en Egipto. La segunda copa se llamaba la copa de la liberación. De esclavos salieron libres, conmemorando la liberación del pueblo de Egipto. La tercera copa, ¿verdad? Dice, se llama la copa de la promesa. La promesa, de nuevo estaremos en una tierra que nos dicen, nos mencionaron que llaman Canaán, tierra de Canaán, aleluya. Pero aquí Jesús no nos habla de Canaán. Aquí Jesús nos está hablando cuando estemos de nuevo en el reino de los cielos, les daré la copa. Esa es la tercera copa, ¿verdad? Y la última copa, que era la última copa, se le llama la copa del sufrimiento. Aquí Jesús, el doctor Lucas, menciona la primera, la de la gratitud del esclavo. Y menciona la cuarta, la copa del sufrimiento. El sufrimiento de Cristo, el padecimiento. Las 2 no se mencionan, pero los judíos sabían que en la Pascua se tomaban 4 copas de vino. Ahora me van a decir ustedes, bueno, pastor, hable con esa diaconisa para que sirvan más, ¿verdad? Pero ellos entendían y dividían la estructura de la salida de la esclavitud
en el camino, dirigían cómo fueron liberados, cómo iban allí a una tierra prometida, que era tierra de Canaán, y a la última copa era el sufrimiento. Y ellos tomaban 4 copas recordando todo eso. Es decir, los textos en sí en la Biblia no mencionan esto así. Extraigo el principio de 2 copas que están aquí en el libro de Lucas y buscándolos en las ayudas de los escritos hebreos, donde nos enseñaban que ellos tomaban 4 copas de vino en lo que era la Pascua como tal. Entonces vemos, eso era el agradecimiento, por eso vemos 2 copas aquí. Quizás uno lo leía, yo lo había leído muchas veces, pero como tenemos el chip en el cerebro, que es primero pan y después vino, y este pasaje lo leemos muchas veces, pero ahora es que extraemos la verdad. Por eso es un texto estudiado y reestudiado hasta el día que venga Cristo, siempre nos va a enseñar. Porque siempre que estudiamos, nunca traemos una verdad absoluta. Hay verdades en los textos que pasamos por alto, pero mientras más estudiamos, la iluminación de Dios ilumina nuestras vidas y entendemos cosas nuevas cada vez que leemos un texto bíblico, así lo hayamos leído muchas veces. ¿Me entienden, verdad? Entonces dice que después de esto, de agradecer, dice que les dice, bueno, hay una promesa. Recuerden que había una copa por allí que era la copa de la promesa. La copa hay un agradecimiento. Luego menciona la copa del agradecimiento, pero no menciona que se la va a tomar allí. Menciona que la tomará en el reino cuando estemos en el cielo. Y la copa de agradecimiento o de la promesa, perdón, es la copa de la promesa. Ya leímos la del agradecimiento. La de la promesa está en el versículo 18. Porque os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Van a tomar la otra copa, la copa mencionada, la copa de la promesa. ¿Por qué se llama promesa? Porque Dios nos promete a nosotros que en Cristo tenemos vida eterna. Dios nos promete a nosotros que en Cristo ya somos participantes de las moradas celestiales, que en Cristo ya estamos anotados en el libro de la vida y que nuestros nombres no pueden ser borrados del libro de la vida y que nosotros vamos a participar de esa fiesta, de esas bodas del Cordero en el cielo cuando Cristo venga, porque nosotros no los ganamos por recibir a Cristo. A veces decimos, yo me gané el cielo por recibir a Cristo. Error. No te ganaste el cielo por recibir a Cristo. Recuerda que Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. Fue Dios que te tocó con el Espíritu Santo para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. En el proceso de la salvación, en el proceso de que tú decidieras por Cristo, el que se mueve para que tú decidas, el que se mueve para que tú abras la boca, es el Espíritu Santo de Dios. Decir que yo me salvo porque decido por Cristo es como violar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un regalo. Es un regalo. Yo te doy la salvación porque yo quiero, no porque te lo merezcas. Yo te doy la salvación porque yo quise dártela. Yo te escogí antes de tu nacer porque yo lo quise así. Entonces no soy salvo porque yo decidí. Si Dios me movió a tomar una decisión, pero todo es por la gracia de Dios. Entonces tenemos una esperanza. Esa es la promesa, la copa que está aquí representada, pero no menciona el texto cuando la tomaron. Y el versículo 19, comer el pan como símbolo del cuerpo de Cristo que es entregado por nosotros. Aquí hubo el cambio de todo, ¿no? Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Este texto cambió todo el significado de cómo venían haciendo la Pascua. El año anterior y el que siguió atrás, y los padres de Jesús, José y María, cuando iban al templo a celebrar la Pascua, lo que recordaban era la Pascua en realidad, sacrificio del Cordero
salida de Egipto por mano de Moisés. En este texto, Jesús antes de morir cambia las cosas y ahora Él dice, este pan soy yo. El pan de allá y el cordero representaba la Pascua. Ahora este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hace esto ahora en memoria de mí. Aquí hay el cambio. Por eso es que hoy en día conocemos lo que es el término que Pablo lo describe en Corintios, cena del Señor. Así es que se llama, cena del Señor. En Corintios se llama ¿cómo? Cena del Señor. Pero nosotros sabemos más que Dios, los humanos. Y cambiamos la terminología, porque la gente siempre que lleva la contraria a Dios, ¿no? Y el humano le pone la Santa Cena. Y entonces no, es Santa Cena porque la tomamos unos santos. No, por la lógica tienes razón. Pero si vamos a lo literal del texto bíblico, el texto hace referencia es a cena del Señor. Por eso yo les digo a ustedes, vamos a participar de la cena del Señor. Claro, creo que nunca les he dicho, vamos a tomar la Santa Cena. Pero por tradición, cuando las personas hablan en el púlpito, cuando las personas dicen, ¿para dónde vas? No, voy a la iglesia a tomar la Santa Cena. Ok, dirán algunos, el orden de los factores no altera el producto. Pero si vamos a lo literal del texto bíblico, lo bíblico se le llama es la cena del Señor. Y dice que después que comieron, volvió a agarrar la copa y tomó la segunda vez. Hubieron otras 2 veces que fueron obviadas. La promesa que es en el reino de mi padre, ellos la promesa era que iban a llegar a una tierra de Canaán. Y aún así no llegaron a tierra de Canaán. Solo los de 20 años hacia abajo, los menores de 20 años fueron los que entraron a Canaán. Los demás no entraron, se quedaron en el desierto dando vueltas por ¿cuántos años? 40 años y se murieron allí. Y entraron, fueron los menores de 20 años hacia abajo. Los menores entraron a tierra de Canaán. Se cumplió la promesa en los menores. Los mayores no se les cumplió esa promesa por rebeldes a las promesas de Dios, por no creer a la palabra del Señor. Entonces vemos la tercera copa. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto, ¿verdad? En memoria de mí, que es por vosotros derramada. Estoy aquí metiendo otra cosita, ¿verdad? Pero dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Oído, ¿por qué Jesús dice nuevo pacto? Usted no ha escuchado gente decir, esta es mi nueva esposa. ¿No ha escuchado gente decir así? Les presento a mi nueva esposa. Y la vieja. ¿Verdad? Entonces vemos que él habla de antiguo pacto, viejo pacto y nuevo pacto. El viejo pacto era el pacto del cordero, el pacto de los panes sin levadura, el pacto de hierbas amargas que comieron hasta Cristo desde que salieron de Egipto. Ese era el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto comenzó después de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo dice, ahora yo soy el nuevo pacto, hagan esto en memoria de mí. Ahora me van a recordar a mí, ahora me van a adorar a mí, ahora me van a alabar a mí, porque yo fui el que murió por cada uno de ustedes en la cruz del Calvario. Wow, cómo cambia Jesús. Estarían esos judíos allí bravos, molestos, por eso planificaron entregar a Jesús y matarlos, porque dijo que háganlo en memoria de mí. Dijo, ahora hay un nuevo pacto y soy yo. Atrás queda la religión de ustedes. ¿Cómo Jesús cambió todas esas cosas, verdad? Porque era una verdad, era el nuevo pacto en Cristo. Una nueva comunión, es lo que estaba diciendo. Un nuevo pacto es una nueva comunión. Antes había comunión con Moisés, por recordar lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Ahora en el nuevo pacto tenemos nueva comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos. Vemos cómo Dios reveló en su soberanía entonces la conspiración, la preparación de la Pascua o cena, la ejecución. Y en la ejecución Él da las instrucciones. Lo van a tomar así. Van a hacerlo así. Pan, vino. Recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo menciona pan y vino. Y esto se le llama cena del Señor. Y en la última parte, del 14 al 20, vemos la soberanía de Dios actuando. Este pasaje muestra 4
4 narraciones. Una narración de la conspiración de Judas con lo que es los principales sacerdotes y los principales, los alguaciles, los guardias. Y la otra parte, la preparación de la Pascua. La otra parte, la ejecución de la Pascua. Y vemos que Jesús culmina con la soberanía de Dios reveló el control del conspirador. Y el conspirador en contra de Jesús era Judas. Y así terminó. Vemos cómo el texto es tan bonito. Lo divide en 4 partes y un epílogo que menciona en qué tiempo. En el tiempo de la Pascua Jesús hizo todo esto 2 días antes. Entonces leemos ya para finalizar. Versículo 21 al 23. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Ustedes creen que Judas sabía que era él? Judas mete la mano en el plato. Quizá los otros estaban metiendo también en un momento. Pero dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad os digo que el Hijo del Hombre va, según está determinado. ¿Lo ven ahí conmigo? Vas según está determinado por soberanía de Dios, control soberano sobre el complot, conspiración, preparación de escena, ejecución de escena y el control sobre el traidor. Dice la Biblia que está determinado, pero dice el texto, el juicio, hay de aquel hombre por quien sea o es entregado. Comenzaron todos a decir, ay Dios mío, entonces seré yo aquí, allá, y quién de ellos sería. Comenzaron ellos a hablar. Ustedes ven el cuadro ese que pintaron por allí, un cuadro que pintaron donde están todos alrededor de Jesús y están así, unos con el dedo así y otros hace por allá, ¿verdad? Están todos como refleja, esa fotografía refleja que todos estaban preguntando quién será el traidor. Pero Jesús tenía el control de eso. Dice en el Salmo 41, verso 9, para que veamos que proféticamente había sido anunciado. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41, versículo 9. Pero hay de aquel que lo hace. Si Judas era responsable de su propio pecado, ¿no? Vemos aquí a Lucas relatando esto. Algunos dirían, no, pobrecito Judas fue escogido en la soberanía de Dios para que entregara a Jesús y para que ganara ese dinerito. No, Judas no había nacido nunca. Hay una diferencia entre Judas y Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces, sí es verdad, pero Pedro había nacido de nuevo en Cristo. Judas no había nacido. Cuando vemos a un Judas que ganó el dinero, cuando él vio que en realidad había entregado sangre inocente, dice que tiempo después, días después, él fue y se pegó un mecate y se ahorcó. Y dice que aún el mecate no aguantó y se reventó y cayó por un precipicio y su cabeza se golpeó con una roca y se le estrelló la cabeza a Judas y salieron por allí regadas lo que tiene uno ahí adentro del cráneo. Usted sabe que es como... Entonces vemos cómo este texto nos muestra la soberanía del Señor, cómo Dios nos da esta gran verdad en este texto, cómo en la Biblia estudiándola paulatinamente, sistemáticamente, podemos aprender muchas cosas que nos edifican, que al estudiarla y estudiarla, la Biblia nos enseña sin necesidad de estar diciéndole cosas a la gente que vienen de la mente de uno, cosas bonitas o supersticiosas o cosas humanas. Eso no es necesario decirlo a la gente. Qué bueno es que usted cuando le hable a una persona y le predique el mensaje de Cristo, usted le hable sobre la palabra de Dios. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de nuestras vidas, de las adversidades. Dios tiene el control de las traiciones. Dios tiene el control de los engaños. Dios tiene el control de la muerte. Y Él promete guiarnos aún, dice la Biblia ya en el Salmo 48, verso 14, que Él promete guiarnos aún más allá de la muerte. Dios tiene el control de todas las cosas. Yo lo creo
y le digo a usted, créalo también, Dios tiene el control de todo. No, por nada nos afanemos, por nada nos preocupemos. Dios tiene el control de las cosas buenas, de las cosas malas, todo para bien de cada uno de nosotros. Y que Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Concluyo aquí, me faltaron otros poquitos allí, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Dios les guarde.